14. Estamos muy agradecidos del Señor por haber abierto la puerta a este grupo de estudio bíblico llamado Tesoros del Cielo. Y lo vamos a cerrar celebrando la venida de nuestro Señor, hablando de las promesas que Él nos dejó, meditando en su palabra. Así que les doy la bienvenida y antes de empezar quisiera dar unos cuantos anuncios para las proyecciones del año que entran. Si Dios quiere y todavía no ha venido, empezando el próximo año, la primera o segundo viernes del año, vamos a empezar un nuevo estudio llamado Guerra Espiritual, y vamos a explicar en qué consiste eso de la armadura de Dios, en qué consiste. Hay mucha gente que tiene conceptos extraños de lo que es una guerra espiritual, y vamos a explicarla para que no nos agarre desapercibido, ¿verdad? Cómo en verdad es la lucha de un hijo de Dios, contra quién lucha, y las armas que tiene a su favor para salir victorioso, ¿verdad? Así que les animamos, si pueden conseguirlo. Se llama Guerra Espiritual y está escrito por dos hermanos, John Franklin y Chuck Lawless. Esas son las dos, y lo pueden ordenar para que lo tengan listo para principios del año que entra. También vamos a, como dije, este es el último, vamos a salir a tener un tiempo de compañerismo con familia y con hermanos, así que para la próxima semana, las próximas 2 semanas estaremos prácticamente de vacaciones, y hasta para empezar el año bien, trabajando duro para el Señor. Así que esos son los anuncios. Vamos a orar para comenzar el estudio de hoy. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana preciosa de vida que nos das, Señor, y sobre todo por la oportunidad de estudiar tu palabra, de escuchar tu preciosa voz, esa voz de consuelo, voz de fortaleza, esa voz de a veces regaño, Señor, de disciplina. Señor, esa voz preciosa que añoramos algún día escucharla, que nos llame a tu presencia, Señor. Sabemos que hay esperanza y tenemos una promesa grande de estar contigo para siempre, Señor. Gracias porque viniste, Señor, a abrirnos el camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y gracias por la vida que nos das a través de tu Santo Espíritu, Señor, esa vida en abundancia, Señor. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, y gracias por las bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, en esta mañana quisiéramos meditar acerca de los diferentes nombres que tiene el Señor Jesús. Sabemos que en las Escrituras se lo conoce de diferentes maneras, pero quisiéramos enfatizar más el título que se le da de Hijo de Hombre, ¿verdad? Sabemos que Él es el Hijo de Dios, y vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, la primera vez que se menciona este título, Hijo de Hombre, ¿verdad? Daniel 7:13 dice de la siguiente manera: miraba yo en la visión de la noche, dice Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14 dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. ¿Ven? Dice que él vio en la noche esta visión y vio a uno como un hijo de hombre que venía y se acercaba hasta el anciano de días. Está hablando, aquí podemos ver a Jesús y a su Padre, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento la manifestación de los dos, ¿verdad? Y a él, a este hijo de hombre, se le da, el versículo 14 dice, dominio, el control, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, las naciones y las lenguas de todo el mundo los sirvan, ¿verdad? Y dice, su dominio es dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. La descripción hijo de hombre era un título mesiánico. Aquí Daniel está profetizando que algo que estaba miles de años lejanos a su época, ¿verdad? No solamente pasarían miles de años para el nacimiento de Jesús, sino que han pasado miles de años y todavía el Señor no viene. O sea, muchos miles de años desde que Daniel vio esto, él ya ve la segunda venida del Señor, lo ve con poder y gloria. No ve la venida como lo vio Isaías, el bebito que viene a sufrir, sino que él ya lo ve con todo su poder y gloria reinando al final de todo lo que las escrituras nos narran, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad? La descripción hijo de hombre era un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, la gloria y el reino. Cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre a él mismo, ¿verdad? Vamos a ver algunas referencias que el Señor mismo dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a él, conectándolo con esta profecía mesiánica. Los judíos de esa época debieron haber estado íntimamente familiarizados con la frase y a quien se hacía referencia. Él estaba proclamándose como Mesías. Cada vez que leamos en las Escrituras que el Señor dice, por ejemplo, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Él está diciendo el Mesías, ¿verdad? El Cristo, el ungido, el escogido por Dios, ha venido. Se estaba autoproclamando él el Mesías, ¿verdad? No había confusión de eso en la mente de los sacerdotes, de los fariseos, de los saduceos. Ellos entendían perfectamente lo que el Señor estaba diciendo y por eso lo odiaban. Por eso lo querían matar, porque se hacía a sí mismo Dios y el ungido de Dios. También el título hace referencia a su naturaleza humana. Las Escrituras innumerables veces hablan de su divinidad. Él mismo dijo ser Dios y por eso lo odiaban los sacerdotes y lo querían matar, porque se hacía a sí mismo Dios. Eso decían los enemigos de él. Hay que matarlo porque él blasfema, ¿verdad? Se hace a sí mismo Dios. Entonces vemos que el título Hijo de Hombre tiene dos aplicaciones. Una, referirse a Jesús como el Mesías, el escogido de Dios. Acordémonos que la palabra Mesías es derivada del hebreo, ¿verdad? La palabra para nosotros más conocida es Cristo, que es una palabra griega. ¿Qué quiere decir lo mismo? Cristo en griego, Mesías en hebreo, ungido en español. En inglés, el anointed, ¿verdad? Quiere decir lo mismo, que ungido era, ungir a alguien en los tiempos bíblicos era una ceremonia de nombramiento. Se ungía a alguien, se le echaba aceite en la cabeza, el sacerdote venía y le echaba aceite a alguien para proclamarlo rey. También se ungía a alguien para ser proclamado a sacerdotes. Se le ponía y solamente había un sumo sacerdote, un solo rey a la vez. Y también se ungía a alguien para hacerlo profeta de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando se ungía, era el Cristo esa persona, era el escogido. Cuando se habla del Mesías mandado por Dios Padre, se está hablando del escogido para ser nuestro rey, nuestro sacerdote y nuestro profeta, ¿verdad? El Rey de Reyes, el único intercesor, el sacerdote perfecto que abre los cielos, su gloria a través de su sacrificio, ¿verdad? Y el que nos revela. El profeta anunciaba la palabra de Dios. Jesús es el Logos, la palabra viviente, el verbo encarnado, ¿verdad? Así que vemos al Señor revelado a través de estos títulos, ¿verdad? Él se reveló como lo que es Dios y también a través de este título y su vivencia, su ministerio se revela como hombre también, ¿verdad? Como Dios, Él dice, venid a mí todos los cansados, ¿verdad? Yo los haré descansar. Como hombre lo vemos algunas veces dormido en el barco, ¿verdad? Durante la tormenta, Él descansando, ¿verdad? Los contrastes. Como
como hombre muere, pero como Dios dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Otro contraste, ¿verdad? Vemos con la mujer samaritana, le dice, dame de beber, tenía sed, ¿verdad? Pero como Dios, Él calma la sed, ¿verdad? Él dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Él es la satisfacción total para el ser humano. Así que vamos a leer unos versículos que nos hablan de la divinidad del Señor, que son muy usados en la Navidad, que es Isaías 7:14. Otro profeta anuncia la venida del Señor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Que sabemos que traducido es Dios con nosotros. El original hebreo es mucho más directo. Dice, entre nosotros Dios, ¿verdad? Es como una exclamación de admiración, entre nosotros Dios, ¿verdad? No así como nosotros lo leemos, Dios entre nosotros, ¿no? Sino más exagerado, como Dios está entre nosotros, ¿verdad? El Emmanuel, el niño que iba a nacer de una virgen. Isaías 9, 6 y 7 nos da varios títulos de este niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Noten ese, miren, ahí está el nombre, un título que se le da el título de Dios fuerte al niño que iba a nacer. Padre eterno, príncipe de paz, el principal, ¿verdad? El único que puede verdaderamente traer una paz eterna, como decía Daniel, ¿verdad? Ese dominio, su gloria va a ser un dominio eterno, ¿verdad? Ese niño, dice el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Imagínense, va a abarcar todo el mundo. Como decía Daniel, todos los pueblos, todas las naciones y lenguas, va a dominar él sobre todo. No va a tener lo dilatado, lo grande de su imperio, ¿verdad? No tendrá límite, y la paz tampoco. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿verdad? La promesa de Dios se cumplió. Él dio a su Hijo, a su único, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, ¿verdad? Esa parte de la promesa se ha cumplido, añoramos y esperamos, no muy lejano, que se cumpla la segunda parte de esta promesa, que es el reinado del Señor. Así que esos dos nos presentan a este niño como divino, ¿verdad? Es eterno, es el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. También en el libro de Juan capítulo 1 sabemos esos versículos muy conocidos. Juan 1:1 dice, en el principio, al principio, ¿verdad? Antes de que el mundo y los universos fueran creados, en el principio era el verbo. Esa palabra es logos, la palabra viviente. Me encanta explicarlo de esta manera. Nosotros sostenemos aquí la palabra escrita. Esta es la palabra escrita de Dios, ¿verdad? Jesús es la palabra en vivo. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice, la Biblia, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Igual que lo mismo que la palabra en vivo, ¿no? Él vive, Él es la palabra. Por ejemplo, dice que la palabra es la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? La palabra nos puede dar vida y el Señor nos da vida. Esta es la palabra escrita. Jesús es el Logos, la palabra viviente. Él es la esencia de lo que nosotros leemos, es la verdad. Él no es que se imagina el ser, sino que Él representa todo lo que podemos encontrar en la palabra del Señor. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Este era en el principio con Dios, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, la palabra. Él dijo y fue hecho, ¿verdad? Sea la luz y fue creado, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho, ¿verdad? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y continúa y dice, a lo suyo vino. Él vino al mundo, Él vino a lo que había creado, a los judíos, a su pueblo, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Les da el poder de pertenecer a su familia, ¿verdad? Y continúa Juan describiendo a este verbo y dice que aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos ver la encarnación, ¿verdad? Jesús, Dios, toma nuestra naturaleza, ¿verdad? Se viste como nosotros con esta piel. Acuérdense que Dios invisible, ¿verdad? Dios nadie lo podía ver. Jesús lo vino a revelar, ¿verdad? Se encarnó, se hizo humano. Y eso dice, y habitó entre nosotros. Está hablando Juan, nosotros lo vimos y vimos su gloria. Juan, Pedro y Santiago tuvieron la bendición de ver a Jesús cuando Él se transfiguró. Por eso Juan dice, vimos su gloria. ¿Se acuerdan? En el monte de la transfiguración el Señor, como quien dice, dejó ver cómo era verdaderamente la gloria de Dios. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que vemos varios versículos que confirman que el Señor es Dios. Pero ahora vamos a seguir estudiando lo que significa. Ya vimos el término hijo de hombre, hace una referencia a la realidad que el Señor es el Mesías y es humano. Fue hombre también. Mateo 8:20. Antes de leer Mateo 8:20 teníamos otro versículo, Juan 8:58. También hace referencia el Señor Jesús le dice a los fariseos, les dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿verdad? Y ellos se enojan y le dicen, ni siquiera tienes 50 años y vienes a decir que eres antes de Abraham. Abraham vivió 2500 años antes del Señor Jesús. Y él tenía sus 30 años y los judíos le dicen, no tienes 50 porque ellos consideraban 50 la edad de que alguien alcanza sabiduría, entendimiento, madurez. Entonces le dicen, como le estaban despreciando, como diciendo, eres un muchacho, ni siquiera tienes la madurez para enseñarnos y estás diciendo que eres antes de Abraham. Y él dice, Abraham me vio y él vio mi día y se gozó, ¿verdad? Está hablando de su eternidad. Jesús es eterno, es Dios. Confirmado al punto de que no hay manera de negarlo, porque por esa razón fue que los judíos lo quisieron, los sacerdotes más bien lo quisieron asesinar. Bien, ahora sí vamos a Mateo 8:20, dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Mesías, el escogido por Dios, no tiene ni siquiera un lugar donde dormir, ¿verdad? Era pobre el Señor era bastante humilde económicamente hablando, ¿verdad? Siendo rey de reyes y señor del universo, ¿verdad? Hizo todas las estrellas que vemos y las que no vemos, ¿verdad? Los planetas, ¿verdad? Universos que no vemos, solamente a través de aparatos especiales se puede alcanzar a ver las miles de galaxias que hay. Y él llega y no tiene un lugar donde recostar su cabeza. Hasta los pajaritos, dice, tienen un lugar, pero yo no. El Hijo del Hombre, el Mesías, ¿verdad? No tiene un lugar. Mateo 9:6, vamos a leer varios versículos que hacen referencia. Dice un hermano que estudió este término Hijo de Hombre que lo pudo encontrar 88 veces en el Nuevo Testamento. Yo traje varios versículos, no los conté,
Es su tarea confirmar si es verdad lo que dice él. 88 veces se menciona este término hijo de hombre en el Nuevo Testamento. Mateo 9:6 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué es más fácil para el Señor hacer? Estaba diciendo él: ¿sanar a un paralítico de nacimiento o perdonar pecados? Y él les aclara a los sacerdotes: cualquiera de los dos. Yo puedo perdonar pecados, tengo la autoridad, y tengo la autoridad de sanar, ¿verdad? Y para confirmarlo, le dice: levántate y camina, ¿verdad? Toma tu lecho y anda, ¿verdad? Toma tu cama, le dice, y vete a tu casa, ¿verdad? El Señor tiene autoridad como Dios y la tenía como Mesías, también como el ungido de Dios. Mateo 12, versículo 8, vamos a ver qué más. Aquí estamos viendo diferentes aspectos de autoridad, de poder que tenía el Señor. Tiene todavía, obviamente, pero como Mesías de Dios. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, ¿verdad? Muy interesante. Los judíos, los sacerdotes eran muy meticulosos en observar qué hacían y qué no hacía la gente para condenarlos, ¿verdad? Ha quebrantado la ley aquí, no estás haciendo como Dios dice acá, ¿verdad? Siempre acusando, señalando, ¿verdad? Y el Señor no fue la excepción. Lo están examinando, ¿verdad? Y lo critican, ¿verdad? Porque ven que sus discípulos no se lavan las manos. Tradiciones, no estamos hablando de higiene, ¿verdad? Obviamente ellos sí comían o se lavaban las manos. Están hablando de ciertos ritos que tenían que hacer y no los hacían. Y el Señor les dice: yo soy Señor del sábado, yo soy sobre cualquier sistema religioso, ¿verdad? Hay gente que dice: yo tengo mi religión. Sí, Jesús es importante, Dios, la Biblia, pero yo tengo mis tradiciones, la tradición de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, y no quiero salirme de eso, ¿verdad? Mi religión, mi tradición. Y el Señor está diciendo: yo soy más importante. El Hijo del Hombre es mayor, es Señor de cualquier sistema religioso, es sobre cualquier religión inventada por el hombre, cualquier observación. El Señor es sobre todo. Él tiene la autoridad, Él tiene el señorío. Soy Señor, dice, del día de reposo. Así que vemos su autoridad para perdonar pecados, su autoridad para sanar enfermedades, su autoridad sobre cualquier cosa. Él dijo: yo soy el único camino. No hay otro nombre dado a los hombres, hablando del Hijo del Hombre, ¿verdad? Del Mesías. No hay ningún otro Mesías. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual pueden ser salvos más que mi nombre, decía el Señor Jesús, ¿verdad? Su autoridad. Vámonos a Mateo 13, versículo 40 en adelante. El Señor está hablando del futuro, algo profético. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, el Mesías, ¿verdad? Él va a mandar a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Está haciendo una referencia al final ya del milenio, cuando el Señor ya se acabe prácticamente la existencia como nosotros lo conocemos del cielo y el mundo, la tierra. El cielo y la tierra pasarán, ¿verdad? El Señor ya... hay otra porción que dice: los libros serán abiertos. Estos juicios son a las naciones, no es el juicio al cristiano. Hay como 5 tipos diferentes de juicios. Unos para el que creyó en el Señor, juicios de premiación, ¿verdad? De gloria. Habrá juicios de condenación. Esta es una referencia al final,
al juicio a las naciones que rechazaron al Señor Jesús, su gobierno, su reino, y se forman para pelear contra Él, ¿verdad? Al final de toda la historia humana. En realidad ahí se acaba la historia de nosotros como la conocemos, ¿verdad? Y Él ahí dice va a vencer a sus enemigos, los va a juzgar, los va a echar al horno de fuego, ¿verdad? Y resplandeceremos, dice, vendrá la nueva Jerusalén, descenderá del cielo como una novia ataviada, ¿verdad? Y el Señor será la luz, Dios será el Dios de esa ciudad, y nosotros resplandeceremos con Él, como el sol, dice, en el reino de su Padre. Muy hermosa promesa, ¿verdad? Pero viene un juicio, tiene la autoridad, el Hijo del Hombre tiene la autoridad para juzgar, tiene la autoridad para condenar, tiene la autoridad para reinar. Mateo capítulo 16, versículo 27. Vamos avanzando en orden del libro, ¿verdad? Dice el versículo 27 de Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre, el Mesías, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nuevamente una referencia al final, al juicio de las naciones. No es un juicio para salvación, ya ese juicio es más bien para condenación, de castigo. Por eso dice aquí que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, no para premiación. Está hablando de niveles de castigo, ¿verdad? Niveles de sufrimiento en la separación, en el infierno, donde el Señor ya no estará, no habrá presencia de Dios ahí. Mateo 17, 22, a la vuelta de la página, Mateo 17, 22, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, el Mesías, será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, ¿verdad? No estaban entendiendo lo que el Señor les estaba diciendo, porque no solamente dijo me van a matar, sino que dijo voy a resucitar, pero se enfocaron en lo negativo, como normalmente nosotros los humanos hacemos, ¿verdad? Nos pueden dar una buena noticia, pero si hay algo malo dentro nos vamos a enfocar en lo malo más y eso pasó con los discípulos. Te van a matar, pero no se están enfocando que va a haber un milagro, que va a resucitar. Pero aquí nuevamente el Señor hace uso de ese título, ¿verdad? De ese término, el Hijo del Hombre, el Mesías, ¿verdad? Yo como humano tengo que morir por ustedes, ¿verdad? Y era la única manera. Este hombre perfecto, el Señor nunca pecó, ¿verdad? Es perfecto, perfectamente Dios, perfecto hombre al mismo tiempo, ¿verdad? Y es el primero, cuando Él resucita, es el primero, las primicias de esta nueva naturaleza, que es, Él tiene cuerpo glorificado, se puede ver. ¿Se acuerdan que Él se aparecía a la gente, verdad? Podía enseñarles sus heridas, todavía las tiene y lo vamos a ver con sus heridas, ¿verdad? Un cuerpo visible, pero al mismo tiempo traspasaba las paredes, se aparecía, un cuerpo diferente, material e inmaterial al mismo tiempo, ¿verdad? Comía, después de resucitar con los discípulos, fue y preparó un pescadito de desayuno, ¿verdad? El Señor le gustaba mucho el pescado, ¿verdad? Comía, ¿verdad? Pero otra diferente completamente a nosotros, ¿verdad? Ya no experimenta muerte, ¿verdad? Ni dolor, ¿verdad? Y Él fue el primero de esta nueva. Nosotros vamos a ser como Él algún día, un cuerpo regenerado, glorificado en realidad. Y eso es lo que está diciendo aquí. El Señor les dice, voy a morir como hombre, ¿verdad? Pero voy a resucitar como Dios en ese nuevo cuerpo diferente. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El Mesías, este escogido por Dios, Cordero perfecto. Así lo anunció Juan, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Esa ovejita perfecta, examinada por los sacerdotes, tal y como lo hacían con las ovejas reales. Él pasó la prueba, ¿verdad? Pilato dijo, no encuentro en él
ninguna mancha, ¿verdad? No tiene pecado, no es culpable, es inocente. El Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, venía a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos sin esperanza, sin Dios, perdidos, y Él nos vino a buscar, ¿verdad? Nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Mateo 19, 25 al 28 dice de la siguiente manera: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Verdad? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Sigamos hasta el versículo 30. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, el Mesías, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Ven? La ley en el reino del Señor es diferente a la de nosotros, ¿verdad? Los últimos podrán ser primeros en un sentido, el esfuerzo, el trabajo va a ser recompensado, ¿verdad? Y a veces hay gente que siente que a lo mejor no ha hecho mucho, pero los que hacen mucho, solo Dios sabe con qué corazón lo están haciendo. Dios es el que ve las intenciones del corazón, las motivaciones del alma, ¿verdad? Puede que uno diga, oh, yo he hecho mucho en mi vida, pero lo he hecho para que me vean, para que vean que yo sí puedo, yo soy mejor que el otro. Todo eso dice, nuestras obras serán pasadas por fuego, serán quemadas. Lo que fue sembrado en madera, heno y hojarasca, lo que en cosas no perecederas, ¿verdad? A lo mejor a veces se hacen cosas porque es tradición, hay que hacerlas, es una obligación, ¿verdad? Dios conoce los corazones y el Señor va en ese sentido. Hay gente que pareciera que a lo mejor no hizo mucho, pero lo hizo de todo corazón para Dios, sin ningún egoísmo, sin ninguna vanidad, sin ninguna agenda escondida, ¿verdad? Y para nosotros pudiera ser que son los últimos, pero delante de Dios van a ser primeros, porque Dios conoce y escudriña los pensamientos, las intenciones del corazón, ¿verdad? Y lo interesante es que el Hijo del Hombre, dice el Señor, el Mesías, va a premiar. Y el que haya dejado algo por causa del Señor va a recibir 100 veces más. ¡Qué inversión tremenda!, ¿verdad? A veces uno busca negocios o un banco que le deje un poquito de algo, ¿no? Y sale al final del año su depósito de 50 centavos ha recibido, ¿verdad? Después, ¿qué pasó? Después de tanto esfuerzo. Con el Señor no, con el Señor van a ser unas ganancias tremendas, ¿verdad? 100% y estar para siempre con Él, dice la vida eterna. A los discípulos, a los apóstoles les dará la autoridad de juzgar también. En el capítulo 20 de Mateo, en el versículo 26 y 28, dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí se nos amplía más el concepto. El que quiere ser primero tiene que servir, ¿verdad? Es completamente diferente a lo que nosotros pensamos cuando alguien está en autoridad, quiere que lo sirvan, ¿verdad? Que le den pleitesía, le den honra, le den atención, honor, ¿verdad? Y aquí es diferente. El que está arriba es el que tiene que servir, porque el Señor nos dio ejemplo. El Hijo del Hombre, el Mesías, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos, sin perder esta cita, a abrir en el libro de Filipenses. Se dice que esta porción es una de las narraciones navideñas
más bonitas. En el libro de Filipenses, en el capítulo 2, desde el versículo 5. Filipenses 2, del 5 en adelante, y va en relación con eso de servir como el Hijo del Hombre lo hizo, el Mesías. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿verdad? El hecho de la humillación del Señor debe de ser una inspiración para nosotros. Dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en el Señor, que se entrega hasta la muerte, ¿verdad? A veces nosotros con poquito y nada ya nos caen mal los hermanos, ¿verdad? Ya no queremos hablar con el otro, mejor no lo saludes, mejor evítalo. Y el Señor dice, mira, yo dejé mi gloria, me humillé a mí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Tú haz lo mismo, ¿verdad? Tú sacrifícate, entrégate por tus hermanos, ¿verdad? No tienes más autoridad que yo. El Señor, siendo Dios, ¿verdad? Él viene a servir, ¿verdad? Y nosotros a veces nos llenamos de orgullo, nos llenamos de vanidad y no lo queremos hacer, pero por esa humillación, dice, Dios Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús Cristo, Jesús el Mesías, se doble toda la rodilla de los que están aquí en la tierra, en los cielos, los ángeles, toda la esfera celestial se va a doblar, arrodillar, postrar delante del Señor. Lo que estamos en la tierra, si todavía estamos aquí, y hasta los muertos, ¿verdad? Los que están debajo de la tierra van a postrarse, ¿verdad? No importa la posición social, si es presidente, si es rey de este mundo, no importa si es artista, no importa si es alguien famoso, no importa si es enemigo de Dios en el sentido espiritual, Satanás mismo tendrá que postrarse y confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ven? El Hijo del Hombre tiene la autoridad de darnos mandamientos y de darnos enseñanzas, ¿verdad? Tiene la autoridad para mandarnos a hacer como Él fue, tal y como Él fue. Vámonos al libro de Mateo 24, regresemos a Mateo. En el libro capítulo 24, en el versículo 29 al 33. Mateo 24, del 29 al 33. Dice la palabra del Señor: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, del Mesías en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, ¿verdad? Nuevamente, esta referencia es a la segunda venida del Señor, no al rapto de los creyentes, sino cuando Él venga ya a establecer su reino milenial, pero va a venir con gran poder y con gran gloria, después de un cataclismo mundial. Ven cómo va a haber las estrellas, dice, va a haber el sol dejará de dar su resplandor, la luna también, y cuando eso pasa, hay desastres
La luna, hay cierta influencia en los mares, ¿verdad? El sol, si el sol calentara un poquito más de lo que hace, ¿verdad? Nos quema, ¿verdad? Pero todo eso va a ser parte de los castigos que van a venir durante esa gran tribulación antes de que el Señor vea, donde todo ojo lo va a ver. El Hijo del Hombre, dice, viene. Me gustaría hacer referencia, sin perder ahí Mateo, abran el libro de Zacarías. Esto es en el Antiguo Testamento una visión de lo que está hablando Mateo en el Nuevo Testamento. Zacarías capítulo 12, en el versículo 10. Esta es una muy buena, si usted tiene amistades judías, léanle esto. Es profecía del Antiguo Testamento. No, ellos no les gusta ver el Nuevo. Se puede evangelizar a alguien usando el Antiguo Testamento, las profecías. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ven, dice, el Hijo del Hombre vendrá con gran gloria. Nos decía Mateo, el Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. Zacarías dice, van a ver al que traspasaron, ¿verdad? Se pueden imaginar el impacto para el pueblo judío de ver al Señor y verle sus heridas. Ellos van a ver sus heridas de la corona de espinas, lo traspasaron, sus manos, ¿verdad? Sus pies, su herida en el costado. Van a ver las naciones, el pueblo de Israel, y van a lamentar como se lamenta por un hijo unigénito, por el primogénito. Van a llorar, y eso nos está describiendo Mateo, ¿verdad? Lo mismo que Zacarías anunció. Regresemos a Mateo, el tiempo se nos va rápido y tenemos muchas porciones, pero no creo que vayamos a verlas todas. En Mateo capítulo 24, otra referencia en el versículo 39 al Hijo del Hombre, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor, el Mesías, el Hijo del Hombre, viene a juzgar, viene a reinar, viene a establecer su reino con vara de hierro. Ya no va a ser el bebito despreciado, el bebé que no encontró un lugar en ningún hotel, en ningún mesón, ¿verdad? Lo mandaron a una cueva, un lugar de animales, un lugar despreciable, ¿verdad? Y ahora ya no. Ahora cuando venga, viene con gran poder y con gran gloria a poner a sus enemigos por estrado de sus pies. Y aquí lo vemos, dice que va a ser esa venida como en los días de Noé. En los días de Noé la gente se estaba casando y dando en casamiento, en fiestas. Había normalidad en el sistema de vida. Nadie estaba pendiente de que va a venir un juicio. De la misma manera, como en los días de Noé, va a ser el día que venga el Señor. La gente no va a estar apercibida. Para los creyentes habrá señales que nos anuncien que su venida está, y ya las hay, que sabemos que su venida está mucho más cerca, pero al incrédulo le caerá de sorpresa, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 39, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre, como el diluvio que vino y se llevó a todos, ¿verdad? Ya no hubo oportunidad, fue introspectivo, ¿verdad? Fue rápido. En el capítulo 25 de Mateo, el versículo 13, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, el Mesías, ha de venir, ¿verdad? Ahí mismo en el versículo 31 y del 31 en adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Este se conoce, ahí ustedes en su Biblia tienen el título, el juicio a las naciones, ¿verdad? Dice,
y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Va a haber gran conversión en los tiempos de la gran tribulación. Habrán los judíos como nación, van a tener un avivamiento, van a entender que Jesús era el Mesías y van a empezar a predicar, pero van a tener que morir por su fe. Decapitados, ¿verdad? Habrá gente que dice que va a ser una revolución tremenda, que hasta el Señor va a mandar ángeles a predicar el evangelio, porque todo el evangelio se tiene que oír en todo el mundo. Va a haber gente que se convierta durante ese tiempo, mientras nosotros ya estamos con el Señor en los cielos, y por eso dice, va a apartar a los que sí creyeron en Él durante ese tiempo, y a los que no también. Miren el versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A aquellos que van a ser perseguidos durante la gran tribulación, nadie va a poder comprar, ni beber, ni vender si no tiene la marca de la bestia, ¿verdad? Y muchos hermanos judíos y no se van a dejar marcar, y van a sufrir hambres, persecución, van a sufrir cárceles, y va a haber gente que sí los alimente, que sí los cuide, que sí los sane, y el Señor va a premiar a esa gente durante esa etapa de la historia de la humanidad que está en el futuro no muy lejano para nosotros. Mateo 26:2 dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, decía el Señor Jesús, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahí mismo en el versículo 24 de Mateo 26 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, haciendo una referencia a Judas, ¿verdad? Entrega al Mesías, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. En el versículo 45 de esa misma capítulo dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, ¿verdad? En el versículo 63 y 64 de ese mismo capítulo dice, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Eres tú el ungido, el escogido? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ven, le anuncia el futuro, ¿verdad? La futura segunda venida del Señor Jesús a reinar, ¿verdad? Ya lo van a ver. ¿Se acuerdan Zacarías que decía, van a ver al que traspasaron? Caifás va a ver al Hijo del Hombre, ¿verdad? El Mesías que traspasó, y van a hacer gran lamentación por él. Vámonos al libro de Marcos, en el capítulo 13, tenemos unas cuantas versículos más. Marcos capítulo 13, versículo 24 en adelante. También habla de lo que leímos de la segunda venida del Señor cuando viene a juzgar. Versículos 24 y 25 dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, ¿verdad? Lo mismo nos habla Apocalipsis, que el Señor viene con
millares de caballos. Qué emoción, ¿verdad? Si nunca se ha subido un caballo, algún día nos vamos a venir en caballos blancos con el Señor Jesús a ver su reino, ¿verdad? Su poder. Sigamos con un par de versículos más. En el libro de Lucas, capítulo 17, hemos establecido a través de varios versículos lo que el Hijo del Hombre va a hacer, hizo, ¿verdad? Y es, ¿verdad? Él es el Mesías, Él es el Rey, el Dios mismo entre nosotros. Lucas 17, versículo 25, dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿verdad? En aquel día el que esté en la azotea, está hablándole a los judíos y a los que vivan en ese entonces de la gran tribulación, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Verdad? Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En tiempos de gran angustia, para aquellos que han rechazado al Señor, tendrán que sobrellevar. Terminemos con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 14, una referencia más a estos tiempos. Apocalipsis 14:14, y al término Hijo de Hombre, ¿verdad? El título, el Mesías del Señor. Versículo 14 de Apocalipsis 14 dice: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Aquí vemos el reinado final, ¿verdad? El juicio final del Señor a esta generación existente, ¿verdad? Vemos cómo vendimia, ¿verdad? Viene a juzgar, viene a hacer se usa términos de cosecha, ¿verdad? Viene a sacar y a pisar el lagar de la viña, ¿verdad? Se hace el vino pisando las uvas, eso es lo que está diciendo. Él va ya a pisotear, va a castigar a los que lo despreciaron. Bien, pero esto, gracias a Dios, si leemos en el libro de Tesalonicenses, vamos a leer eso en el libro de Tesalonicenses, con eso terminamos, porque estos acontecimientos no son para los creyentes, pero los estamos estudiando para ver el contraste, ¿verdad? En la Navidad se celebra al bebito, pero también recordamos al Rey victorioso que viene. Aunque la gente se burle, lo desprecie, va a haber el día en que ya no va a ser así. Y ese es el punto que queremos hacer, ¿verdad? Que el Señor viene a reinar. Y quería leerles en la segunda carta
Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5. Muy importante saber esto, ¿verdad? Leamos desde el capítulo 4, desde el versículo 16 en adelante, la promesa para los creyentes, los que sí hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Rey, como nuestro dueño. Dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, una orden va a dar el Señor, con voz de arcángel, se van a oír un arcángel, y con trompeta de Dios, vamos a escuchar una trompeta, descenderá del cielo el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Él va a descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ven? Eso es lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Viene el Señor, vamos a escuchar su voz, la voz de un ángel y una trompeta. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, si todavía vivimos, no nos vamos a quedar atrás, vamos a juntarnos con ellos en el aire con el Señor y nos vamos a ir con Él, ¿verdad? Pero sigue. Eso es lo que se conoce como el rapto. El mundo no se va a dar ni cuenta, esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, inmediatamente. Dice el capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cada vez que se habla del día del Señor, hermanos y hermanas, es una referencia a la segunda venida del Señor, no al rapto, sino a la venida cuando Él viene con gran poder y gloria a juzgar. El día del Señor, el día de la venganza del Señor será como un ladrón en la noche, dice. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Versículo 4, esto es muy importante para nosotros, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Acuérdense, en el día de la ira del Señor, Él no nos ha puesto para pasar por ese tiempo de castigo, no, sino antes. Dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, que vivamos, o que durmamos, que muramos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ven, ese día no nos va a sorprender como ladrón. Vamos a venir con el Señor a verlo con todo su poder y toda su gloria y toda su majestad, reinando y poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Así que, en realidad, esta Navidad tiene una oportunidad de celebrarse de una manera diferente, ¿verdad? No solamente enfocándonos en el pasado, sino en el futuro glorioso de nuestro Señor. El Hijo del Hombre, que vino a buscar lo que se había perdido, viene a reinar para siempre. El dominio de la paz, lo dilatado de su imperio y su dominio no tendrán fin, ¿verdad? Y podremos gozarnos por fin en una era un estado de restauración del mundo, donde no va a haber más muerte, no va a haber más llanto ni dolor, y reinar con Él por una etapa de 1000 años hasta que nos vayamos para siempre con Él a su gloria. Así que les deseo una feliz Navidad enfocada en el verdadero Rey, en el verdadero Señor, en aquel Hijo de Dios, el Mesías encarnado, en el Hijo del Hombre, aquel Mesías humanado, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Que Dios nos bendiga y nos permita vivir una vida en sobriedad, como dice aquí, ser sabios, ser sobrios y velad, porque el día del Señor se acerca.
esperamos que sea pronto, que el Señor nos lleve ya con Él, ¿verdad? Para estar en un estado de perfección, de santidad y de alabanza para Él por toda la eternidad. Que así sea, hermanos, que el año que entra nos encuentre sirviendo, que nos encuentre honrando al Rey de Reyes, al Hijo del Hombre que vino por nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por enviar a tu único Hijo, nuestro Señor Jesús, en semejanza de hombre, como dice tu palabra, Señor. Humilde, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz por nuestra culpa, Señor. Gracias por abrirnos el cielo y darnos un futuro, darnos su esperanza, darnos promesas, Señor, de victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre este mundo, Señor. Gracias por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores para nuestra vida, Señor. Si hay alguien, Padre, que todavía no conoce a tu Hijo, Señor, que este sea el tiempo, que en esta Navidad haya un reconocimiento de la necesidad de un Salvador, que venga a ti como vinieron los pastores, como vinieron los magos del oriente, los sabios, los reyes, buscando al Rey que había nacido. Oramos por aquellos que todavía no lo han encontrado, Señor, que se dejen encontrar por Jesús. Él vino a buscar lo que se había perdido, Señor, y que esta Navidad, que esta oportunidad sea el momento de decisión, el momento de entrega, de conversión, de cambio, de arrepentimiento, Señor. Oramos por todos nuestros familiares que todavía hacen falta, Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, tu misericordia para perdonar, Señor. Te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, el poder y el imperio, Señor, te pertenecen. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Feliz Navidad. Feliz Navidad.